Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí, congregarnos, alabarle. Vamos a ir a la enseñanza, esperando en el Señor sea Él el que hable, sea Él el que enseñe, quien instruya, sea Él que convenza a los corazones de pecado. Y bueno, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 15. Bueno, 1, 2, 3. Mateo capítulo 15. Versículo 1 al versículo 9. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está bien. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: todos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, nos enseñas que clamar a ti, Señor, siempre hay una respuesta. Y clamamos en este momento pidiéndote, Señor, que hables a nuestros corazones, que sea tu palabra la que sea expuesta, que sea tu nombre glorificado y que en todo momento como iglesia, Señor, te honremos a través de la obediencia. Bendice, Señor, este mensaje, que llegue a los corazones según sea el corazón, Señor, receptivo, aquel que quiere agradarte por medio de su vida, Señor. Bendice, Padre, tu iglesia, bendice tu palabra, bendice este programa, Señor. Lo ponemos en tus manos, rogándote, Señor, que sea usted quien comparta la enseñanza en esta mañana. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Le he titulado a la enseñanza cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Estamos viviendo, hermanos, un cristianismo muy devastado. Un cristianismo muy contaminado, muy rebajado, muy adulterado. Tenemos un concepto errado de lo que es el cristianismo y desde luego no es culpa del Señor. El Señor nos dejó la esencia de una verdadera vida en Dios. El Señor pisó esta tierra y dejó huella con un olor fragante de lo que es una verdadera vida entregada a Dios. Su bondadoso estilo de vida, su espectacular carácter, nunca fue arrebatado por un impulso. Tenía un dominio propio, aun cuando era 100% humano.
Nos enseñó cómo hablar, cómo pensar, cómo accionar, cómo amar, cómo perdonar. Y ese ejemplo nos ha dejado para que todo aquel que quiera ser su discípulo, para que todo aquel que quiera seguirlo aprenda de Jesús y solo de Jesús. ¿Cómo vamos a aprender del Señor Jesús? ¿Cómo vamos a experimentar un verdadero cristianismo? ¿Cómo vamos a vivir una vida en excelencia en Dios? La única forma es de ir a la palabra, porque ella dice: escudriñad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Decimos ser seguidores de Jesús, pero no imitamos su ejemplo, no queremos seguir su ejemplo. Nos cuesta trabajo escudriñar la forma y estilo de vida que Jesús vivió. Mientras más escudriñas la Escritura, mientras más estudias la Escritura, más miserable se siente uno y se da uno cuenta que no entiende a uno por qué es que de Jesús vino a morir por gente pecadora. Mientras más estudias la Biblia, más entiendes que no mereces nada del Señor. ¿Te das cuenta por medio de la Biblia que no hay nada bueno en nosotros? Su amor es tan grande que no lo podemos entender, hermanos, porque si en verdad lo entendiéramos, viviríamos un cristianismo como Él le agrada. Y su palabra sigue tan vigente y tan cortante como toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para que entendamos cuál es la forma y el estilo correcto de seguir en su camino. Ella es la que te va a hacer discernir, la que te va a instruir, la que te va a enseñar a seguir sus pisadas como Él quiere que le digas. Pero necesita cortarte, y para que te corte necesitas estudiarla, escudriñarla, amarla, gozarte en ella. Él dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos, id y vayan, enseñen, compartan el Evangelio, porque más de alguno va a escuchar el Evangelio, más de alguno le va a abrir su corazón a Cristo. Aquellos hombres obedecieron a Dios, siguiendo las pisadas del Señor. Y si la palabra no te causa un efecto, si la palabra no causa nada en ti cuando estás escuchando una enseñanza, lo más probable es que estés cerca de la cruz y muy lejos del Señor Jesús. Mateo 15, por favor. Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Los escribas eran maestros que en su mayoría pertenecían a los fariseos. Se ejercían como miembros de un equipo élite para enseñar, para instruir la ley. Eran defensores de la ley, pero también le añadían a la ley de Dios sus tradiciones. Se les llamaban abogados porque se les confiaba la administración de la ley. Por otro lado, había otro grupo, fariseos. Era la secta más influyente en el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Estudiaban la Biblia, tenían doctrinas ortodoxas. Su celo a la ley mosaica los llevó a una observancia generada, muy estricta. La ley como sus interpretaciones
teniendo igual de autoridad que sus propios ojos. Los fariseos cargaban la ley. Los fariseos iban al templo. Los fariseos oraban. Eran estudiosos. Conocían la escritura según Mateo 23:2. Ayunaban según Mateo 9:14. Lo hacían 2 veces a la semana según Lucas 18:2. Oraban según Marcos 12:40. Daban diezmos según Lucas 18:2. Pero eran los primeros en seguir al Señor Jesús. Algo interesante que observamos en ellos. Nuevamente, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Y aquí viene la degeneración del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? Los fariseos eran el tipo de personas que ayunaban, que oraban, que estaban en el templo, que se congregaban, pero a la misma vez lo único que pasaban haciendo es ver los errores de los demás, ver las faltas de los demás, ver los defectos de los demás. Hermanos, ¿en eso consiste el cristianismo? No se veían a sí mismos. Por favor, versículo 2, dele lectura nuevamente, todos. Algo interesante, hermanos, que se la pasaban viendo los errores de los que se acercaban a Jesús. Lucas 18, por favor. Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo era el tipo de persona que se paraba donde todos lo veían y con los ojos abiertos oraba: Dios, no soy como los hombres de esta columna, porque aquí hay pecadores, aquí hay fornicarios, aquí hay adúlteros. Tampoco soy como ellos, ni como los de allá arriba. Pero al mismo momento había otro hombre que dice la Biblia que era publicano. Yo no soy digno de ti. Soy un hombre pecador. Él no quería ni alzar el rostro. Señor, ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién de los dos se acercó más a Jesús? Estos dos hombres, hermanos, estaban en el mismo lugar, pero uno estaba más, se acercó más a Jesús. ¿Por qué? ¿En qué consiste el cristianismo? ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿A qué venimos a la iglesia? Observemos aquí al publicano, versículo siguiente.
Os digo que este descendió más atrás, por favor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: todos, Dios, sé propicio de mí, sé propicio. Estaba tan avergonzado por su pecado que no quería alzar su rostro. Siguiente. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Espero en el Señor que al término de la enseñanza alguien entienda el mensaje y tenga la misma actitud que este hombre publicano. Había un hombre que se la pasaba viendo los errores de los demás y se la pasaba engrandeciéndose por las obras que hacía. Pero había otro que se autoexaminaba y veía con claridad su pecado, y por ese pecado estaba avergonzado y no quería alzar su rostro a Dios. Ambos estaban en problemas, pero uno salió más justificado que el otro. Cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Jamás Dios va a despreciar un corazón contrito y humillado, humilde, avergonzado de su pecado. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y el pecado nos aleja de Dios. Por favor, Mateo 15. Mateo 15, versículo 1. Hay tres personas o tres voluntades. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Y número 1, los que viven por tradición de hombres. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Nosotros no somos como ellos. En otras palabras, los fariseos se sentían mejor. Nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros servimos. Así como muchos se creen mejores que alguien más. Yo soy mejor esposo. Yo soy mejor esposa. Yo soy mejor cristiano porque soy leal. Yo sí amo. Yo sí perdono. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Los escribas y los fariseos habían enseñado costumbres humanas, tradiciones humanas, y habían arrastrado al pueblo a seguir esas tradiciones humanas, a seguir esas costumbres humanas. Pero como eran los sacerdotes, nadie les decía nada, pues conocían la ley, pero a la vez la adulteraban. Versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay quienes siguen la voluntad de los hombres. Hay quienes están en las iglesias, porque hay alguien en la iglesia que simpatiza a la iglesia y voy a la iglesia. Las iglesias, hay gente que canta, pero no sabe a quién le canta. Dice la palabra: respondiendo él les dijo: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por costumbre? ¿Vienes a la iglesia por costumbre? ¿Vas a la iglesia por costumbre? ¿Alabas por costumbre? ¿Te congregas por costumbre? ¿O hay algo más que eso? Si tu motivo es una persona, si el motivo por el cual vienes es por costumbre, porque alguien más lo hace, debo decirte lo siguiente: que estás perdiendo el tiempo.
Porque a Dios no se le sigue por costumbre, sino por convicción. Porque entiendes quién es Jesús y entiendes quién eres tú. ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva a cantar? ¿Qué te motiva a tocar? ¿Qué te motiva a congregarte? ¿Qué te motiva a estar aquí, a escuchar una enseñanza del Señor? Porque si tu motivación es una persona, entonces estás cayendo en el mismo hábito que cayó el pueblo. Andar por costumbres humanas, por tradiciones humanas y no por convicción. Y si Dios no es el único motivo que produce en ti el que te congregues, sirvas, cantes, alabes y sigas adelante, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y las iglesias están llenas de aquellas gentes que se congregan porque papá está ahí. Porque ahí está mi hermano, mi amigo, ahí está mi mamá, ahí está mi abuela, por eso voy. Por una costumbre. Y no están porque tengan una convicción genuina de que han venido a buscar a Cristo. Cristo es el punto central por el cual el cristiano prevalece. Muchos estamos cerca de la cruz, pero lejos de nuestro Señor Jesús. Y eso será nuestra perdición. Por hacer las cosas por costumbre, por tradición. Los fariseos enseñaban la ley y al mismo tiempo la quebrantaban. Así como muchos se congregan en una iglesia y al mismo tiempo desobedecen a Dios. Los fariseos instruían en la ley, pero anulaban parte de la ley. Ignoraban la ley. Y las iglesias hoy en día están llenas de gente que alaba a Dios, pero saliendo quebranta la palabra de Dios. Los fariseos servían en la obra, pero no querían nada con Jesús. Mateo, por favor, 15:4, dele lectura. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Los fariseos, por seguir sus tradiciones, ya no estaban honrando a Dios. Habían estado enseñando al pueblo a desviarse de Dios. Y el pueblo bien cómodo, obedeciendo costumbres, y el pueblo bien cómodo, obedeciendo tradiciones, bien relajado. Los fariseos ya no estaban alabando a Dios, pero el pueblo tampoco se daba cuenta de eso. Ya no estaban sirviendo a Dios, ya no servían a Dios, pero eso sí. Oye, se congregaban, oraban, ayunaban, cantaban. Por eso el Señor más adelante los reprende. Porque pueden estar en un templo, pueden estar cantando, pueden estar sirviendo y a la misma vez estar lejos del Señor. Habían quebrantado los mandamientos de Dios. En tu vida y en mi vida, ¿quién manda? ¿Es Dios? ¿O estás siguiendo la voluntad de alguien más? Las iglesias se vienen abajo. Las iglesias se pierden. ¿Por qué? Porque hay gente que pone la mirada en la gente. Y por eso se derrumban. Por eso caen, por eso desaparecen. Porque no tienen el concepto bíblico de que el único que se debe de seguir es al Señor. Cantarle al Señor, alabar al Señor, glorificar al Señor. Y en esta iglesia el único que debe de adorarse y glorificarse es Cristo el Señor. Los nombres
de cualquier miembro de esta iglesia. Lo menos que pueden hacerse es nombrarse. Si hay alguien que debe de nombrarse y alabarse y honrarlo, es el Señor Jesús. Por eso se vienen abajo las iglesias. Por seguir la ley, las costumbres de los hombres, las opiniones de los hombres, y no seguir la ley del Señor. En la iglesia del Señor pregunta, ¿quién manda? ¿Manda usted? ¿Manda el pastor o manda el Señor? Efesios 5:25. ¿Hay alguien que tiene autoridad en la iglesia? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Tiene autoridad Cristo de su iglesia, sí o no? ¿Quién manda? Él. No es mi opinión, no es tu opinión en una iglesia, es la voluntad del Señor. Y dice la palabra ya en Mateo 15:4, porque Dios mandó. Porque Dios instruyó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y lo que Dios manda se empieza a adulterar cuando lo hago a medias. Y ese no es el evangelio del Señor. Cuando Dios te manda a hacer algo, es como Dios lo manda, no como nosotros queramos. Y es por eso, y ahí está el cristianismo adulterado, el cristianismo rebajado, y no es el de Cristo. Es el cristianismo donde obedezco lo que me conviene, lo que me gusta y lo que no, para más tarde. Y de eso están llenas las iglesias. Porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irreversiblemente. Muchos de nosotros nos pasamos quebrantando la palabra, los mandatos del Señor, por seguir opiniones humanas, consejos humanos y no el consejo del Señor. Y nos posicionamos tan cerca de la cruz, pero lejos de Jesús cuando hacemos eso. Número 2, los que viven haciendo su propia voluntad. Mateo 15:5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento ¿de quién? De Dios por vuestra tradición. Una cosa es lo que enseñan los fariseos. Una cosa es lo que enseñan los escribas. Porque esa es su voluntad, pero de ti depende si quieres seguir la voluntad de un fariseo, si quieres seguir la tradición de un escriba, o si quieres seguir tu propia voluntad, y no la del Señor. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a mi Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ah, qué cómodo. Qué cómodo se sentía el pueblo cuando los escribas cambiaban las leyes, modificaban las leyes, las hacían tan flexibles. ¡Ah, qué cómodo! ¿Por qué hacían esto? Porque eran amadores de sí mismos, más que de Dios. Por eso cambiaban las leyes del Señor. Y por eso el pueblo seguía a los fariseos, a los escribas, porque les daban lo que querían, que las leyes de Dios se cambiaran, que las ordenanzas del Señor se cambiaran. Y es lo mismo que hoy en día la iglesia quiere, que se le dé por su lado. Pero la iglesia no es para eso.
¿Por qué no sujetarse a lo que ya está establecido en su palabra? Eso es vivo y eficaz, dice la Escritura. Las palabras de cualquiera de nosotros son palabras muertas, pero las palabras de Dios son vida, para vida eterna. Son las que valen la pena seguir, son las que valen la pena obedecer, son las que valen la pena escuchar, las palabras del Señor. Pero en este mundo hay voluntades, hay palabras por todos lados, pero las que más suavizan son las palabras de los hombres. Así que, hermanos, si ponemos las palabras de una persona por encima de las palabras de Dios, por eso seremos juzgados. Dice un texto que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en la iglesia del Señor, hermanos, venimos a escuchar la palabra para adorarle a Él, para alabarle a Él, para glorificar a Él, para honrar a Él. Y si tú estás aquí en una iglesia, el único motivo que te puede llegar a mover es Cristo y nadie más. ¿Por qué, hermano? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando estás en una iglesia porque alguien más te está diciendo, oye, voy porque ahí está mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá. No entiendes realmente por qué el evangelio que el Señor quiere enseñarte. El Señor quiere que le adoremos, que le exaltemos. Y hoy en esta mañana puedes hacer lo mismo que hizo el publicano. Si te la has pasado en la vida obedeciendo costumbres humanas, tradiciones humanas, o te la has pasado en la vida haciendo tu propia voluntad, pero hoy te arrepientes de que no has hecho las cosas como al Señor le agradan, de seguirle de todo corazón, hoy puedes hacer lo mismo que hizo aquel publicano. Olvidándote de aquellos que te van a señalar como lo hizo el publicano. Mateo 15:5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Número 3, el que hace la voluntad de Dios. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Invalidado qué significa? Anulado, sin valor. Quizás no le has dado un valor a la palabra del Señor, quizás no le has dado un valor a la Escritura, al mensaje del Señor, pero hoy puede ser un momento donde digas, hoy quiero hacer válida la palabra en mi vida. Y evitar lo que hacían estos hombres, que era invalidar el mandamiento del Señor. Lo peor que podemos hacer, hermanos, es desobedecer a Dios para obedecer a los hombres, tal como lo hacían los fariseos y el pueblo que seguía a los fariseos, por costumbres, tradiciones, invalidando, quebrantando, despreciando, ignorando la palabra del Señor. A su tiempo traerá consecuencia, hermanos. Así que si Dios está hablando hoy y quieres empezar una vida nueva en Dios, queriendo obedecerle y seguir sus mandamientos, hoy puedes hacerlo. Los fariseos estaban muy lejos de Dios. Estaban muy retirados, no les interesaba. Y sé que en esta mañana habrá algún corazón que quiera decirle, yo sí quiero algo serio con Jesús. Quiero seguirle por convicción. Quiero seguirlo porque le quiero amar, quiero aprender, quiero conocer, quiero saber cómo vivió y quiero en todo momento ponerlo a Él en primer lugar. Pero había un problema, hermanos, aquí. De tal manera que el Señor los reprende y les dice lo siguiente. Desde el 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. El pueblo ya no estaba honrando
a su padre y a su madre. ¿Por qué? ¿Cuál había sido el problema? Una cosa es honrar a Dios y la otra a nuestros padres. Pero estos hombres habían enseñado que honrando a Dios era también por medio de honrar a los padres. Y aquí combinaron dos mandamientos en uno. Es decir, que en vez de poner en práctica los dos, nada más ponían uno. El Señor les dice lo siguiente, hermanos. Versículo 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. La pregunta es: ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Eres sincero en buscar a Jesús? ¿Eres honesto en buscar a Jesús? ¿Lo buscas por amor? ¿Lo buscas por convicción? Por eso el Señor, Dios que conoce los corazones, sabe quién de nosotros le busca de todo corazón. ¿Qué significa hipócritas? Viene de una palabra griega, hipócrites, actor en escenario, simulador, farsante. El Señor le está diciendo: son unos farsantes. Son unos farsantes, son unos mentirosos, porque están aquí, están congregándose, están orando, están ayunando, están alabando, pero son hipócritas. Son actores en el escenario nada más. Porque su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y este problema, hermano, no solo existió en el tiempo de Jesús. Existió muchos años atrás, 700 años antes de Jesús. Isaías, el profeta Isaías vivió lo mismo que el Señor Jesús. La pregunta es: ¿creen que es diferente en este tiempo? 2700 años antes, en el tiempo de Isaías, hace 2000 años Jesús expresa las mismas palabras. Y hoy, ¿acaso es diferente? ¿Acaso es distinto, hermanos? De labios todos somos cristianos. De labios todos honramos al Señor, de labios todos cantamos. Pero nuestro corazón está lejos, está distante del Señor. Está muy lejos del Señor. Y hoy, hermanos, es un buen momento para acercarse a nuestro Dios. La palabra lejos significa distancia, distantemente. La palabra dice: pues en vano me honran. Es inútil lo que hacen. Es inservible lo que hacen. Hay tanta gente interesada en la obra del Señor, pero olvidada del dueño de la obra. Y como vemos aquí, dice: este pueblo de labios me honra, porque no vive en un cristianismo como el Señor nos ha enseñado. Vivimos a medias, mandamientos a medias, no son mandamientos de Dios, son mandamientos combinados por costumbres humanas. Y si en algo Dios te está hablando que estás viviendo una vida a medias, amando a medias, perdonando a medias, sirviendo a medias, respetando a tu esposa a medias, sujetándote a tu esposo a medias, obedeciendo a tus padres a medias, entonces tu voluntad y no es la de Cristo. Isaías, por favor, capítulo 1. Versículo 12. Dios condena la falsedad religiosa. Dios condena la falsedad religiosa. Y espero en el Señor que dejemos esa falsedad. En el tiempo de Isaías sucedió lo mismo. Y el Señor reprendió al pueblo a través de Isaías, predicando, dice: ¿quién demanda?
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana que hermanos. No traigas vana ofrenda. Es inútil, es inservible si tu corazón no está cerca del Señor. El incienso me es abominación. Los judíos celebraban una serie de fiestas, dice luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. ¿Son qué? Iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas, ¿qué? Los fariseos hacían lo mismo. El pueblo 700 años antes de Cristo hacía lo mismo. Ah, sí, se congregaban en el templo, servían en el templo, cantaban alabanza, pero su corazón muy lejos del Señor. El Señor dice en su palabra, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas 14, solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Obras, servicios, alabanza de labios, nada más. Gloria y honra de labios, nada más. Porque no tomas en serio las cosas del Señor, vives un cristianismo de lejos, a distancia, donde solamente alcanzas a ver la cruz. Y ahí andas alrededor de la cruz, pero muy lejos del Señor Jesús. Cuando el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré todos. Llenas están de sangre vuestras manos, del 16 al 17, todos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. ¿Dónde quieres vivir, hermano? ¿Dónde quieres permanecer? ¿Dónde quieres continuar? Ahí están los dos lugares. ¿Qué tan lejos del Señor estamos? Los que viven por tradición de hombres, los que viven haciendo su voluntad, pero hay quienes hacen la voluntad de Dios. Por favor, Isaías, y con eso termino. 1:18. Venid. Venid. Ya deja la falsedad. Ya deja de ser un actor nada más. Ya deja de ser un falso cristiano nada más. Ya deja de ser un simpatizante nada más. Y toma las cosas del Señor en serio. Venid. Venid luego, dice ¿quién? De corazón. Dejemos ya, hermanos, un cristianismo falso, adulterado, que está mezclado con nuestras obras, con nuestros pensamientos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, ¿qué dice? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
El Señor hoy te ha venido a hablar, porque quiere que no le honres de labios, sino que le busques, le honres, le glorifiques de todo corazón. Empecemos a ponerlo por obra la palabra del Señor. Si tú reconoces que eres pecador, si tú entiendes que vives una vida apartado de Dios y que te la has pasado haciendo tu propia voluntad o la voluntad de alguien más y menos la de Dios, hoy puede ser un momento donde tú te acerques al Señor. Vamos a entonar un canto. Canto número 206. Ven amigo a Jesús. De los coros, por favor. Si entendiste el mensaje de esta mañana y aún no tenías a Cristo, vivías una vida por costumbre, por tradición, y has reconocido como aquel hombre pecador, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Habrá un corazón que hoy quiera entregarle su vida al Señor y quiera pedirle perdón de todo corazón? Cierren todos sus ojos y vamos. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Cerca de Jesús y lejos de la cruz de hoy en adelante, hermano. Levanta tu mano y dile sí al Señor. Quiero más de Jesús. Dios les bendiga. Son muchas manos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dejemos de adulterar, de rebajar el cristianismo que Cristo nos mostró en la tierra. La esencia de una vida entregada al Señor la vimos en el Señor Jesucristo. Bendito y amoroso Dios. Si alguien no ha invitado a Jesús a su corazón, levanta tu mano. Que diga, yo no tengo a Jesús y hoy quiero a Jesús. Quiero estar cerca de Jesús. Levanta tu mano. Dios te bendiga, amigo. El Señor te bendiga. Pídele perdón ahí de todo corazón al Señor, que te limpie de tu pecado. De todo corazón. Dios conoce quién le honra de labios. Y también reconoce y sabe quién le honra de todo corazón. Pídele perdón. Invítalo. Dile, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra Señor significa dueño. Y un dueño puede hacer con lo que tiene lo que él quiere. Amén. Vamos a entonar un canto. Puesto de pie, hermano. Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón
y dulce paz tendrá. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y Él te hará feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él la llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá, y tú podrás entrar. Pues despreciaste hoy, acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, hermanos. Bien, hermanos, le damos el tiempo a nuestro hermano